Ya. Bueno, chicos, esta es la segunda parte donde vamos a ver posteriormente acerca de lo que anterior hemos estado mencionando, la tolerancia inmune y la generación de autoinmunidad. Principales términos básicos que los doctores acuñaron acerca de algunos investigadores, donde se habló en énfasis, teorías, la parte teórica, netamente del sistema inmune adaptativo. Y algo a hablar de importancia con respecto a la tolerancia, ya sea una tolerancia central o una tolerancia periférica. Acá van a ver posteriormente el inicio de tres teorías. Dentro ¿cómo decirlo? Un contexto de los años, bueno, de un contexto de hace 120 años aproximadamente, bueno, 123 años. En ese entonces se creía o bueno, se basaba en la explicación del sistema inmune adaptativo por medio de la teoría de Paul Ehrlich, que es prácticamente la teoría de las cadenas laterales, que se creía en ese entonces que los anticuerpos se formaban a partir de la interacción de un microbio con una célula. Esta es una célula normal y este es un microbio. Estos interaccionaban y liberaban, como por decirlo, parte del componente exterior de las células, y esto era lo que denominaban el anticuerpo. Era una teoría basada en el horror autotóxicos, que posteriormente Bordet, que acuñó el término que posteriormente es definido como rechazo. El anticuerpo antieritrocitario causan hemólisis al inyectar glóbulos rojos de un animal a otro. Eso es, en simples palabras, el rechazo de un componente ajeno o extraño que nosotros nos defendemos al momento de generar la inmunidad. Y un término que Ehrlich acuña, este término es muy importante porque va a evolucionar en tres ocasiones a lo largo del tiempo, pero ahorita lo define como: no se generan anticuerpos contra lo propio porque no hay receptores en células para reconocerlos, y cuando aparecen son suprimidos por acción tóxica del organismo. Este es punto importante porque de ahí, en simples palabras, te está tratando de decir de que no hay, como por decirlo, acción contra lo propio, ¿no? Porque si es que generaras, como por decirlo, inmunidad a lo propio, prácticamente no vivirías. Pero van a ver cómo este término sigue evolucionando a lo largo del tiempo. Y luego está, por ejemplo, Jenner. Jenner, su teoría digo, en la actualidad se ha mantenido porque su teoría es: existe repertorio preexistente de receptores de antígenos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos cierta base predispuesta de genes para generar anticuerpos gracias a lo que vendría siendo los linfocitos B, pero dada la casualidad, y este es un ejemplo muy clásico, donde, por ejemplo, imaginemos que hay una bacteria existente en Neptuno, en Saturno, por ahí, y esa bacteria llega al planeta Tierra y nos termina por contagiar. Nosotros no es que tengamos millones de genes para predisponer o generar un tipo en específico de anticuerpo digo, un tipo de anticuerpo en específico para un específico receptor, que en sí hay millones. No, nosotros tenemos cierta determinada cantidad de genes para generar millones de anticuerpos que son específicos para ciertos receptores. O sea que prácticamente la base genética está predispuesta a generar todo lo preestablecido porque es preexistente. Entonces, en simples palabras, todo tiene su receptor. Y bueno, ahora en la... Ay, verá, está bien mejor así. Ya. Ahora en la sección clonal, como pueden ver, en la teoría de selección clonal, esto es algo asociado principalmente a Burnett. Burnett, el famoso Burnett, bueno, ahorita voy a explicar sobre él. Él es el que inició prácticamente todo el proceso del primer arranque a través de la primera señal de los linfocitos B. Y acuñó tres cosas importantes: la discriminación propio, no propio. ¿Qué es eso? O sea, dijo que prácticamente nosotros discriminamos de lo propio y lo no propio. ¿Qué dijo segundo? Que el primer paso para generar este tipo de inmunidad es a través de la primera señal dadas por los linfocitos B. Y lo tercero que dijo es que todo esto se es debido gracias al receptor BCR, que es la primera señal. Y si quieren acordarse de Burnett, acuérdense del receptor BCR, de linfocitos B, y su nombre que empieza con Burnett. Ya.
Y también hablan de prácticamente la expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? Con este grafiquito pequeñito, a ver si se ve. Ahora sí. Este pequeñito que ven acá, con eso se explica la expansión clonal. Como pueden ver aquí, imaginemos que el receptor llegó al órgano linfoide central y hay una respuesta primaria para recepcionar el antígeno. Hay diversas clonas primarias, por ejemplo, clones A, clones B, clones C, clones D. Ya, pero dada la casualidad, ingresa un receptor que es exacto para el clon B. El que va a realizar la clona, el que va a realizar la diferenciación, el que va a multiplicarse, vendría siendo el clon B. Y los demás prácticamente vuelven a su lugar. Ese es prácticamente el término de mención acerca de la clona. Es importante porque es prácticamente el mismo linfocito B que se divide, que genera el mismo efecto de anticuerpos para posteriormente generar una respuesta con la misma especificidad y con la misma calidad. Bueno, de acá el proceso de señal y evolución, vamos a ver que ha dirigido principalmente a dos personas, a Peter y a Kevin, a Peter Bridger y a Melvin Cohn, dados que ellos decían que el linfocito B, para que éste pueda interactuar con la primera señal, necesitaba una señal secundaria o señal 2 dada por los linfocitos T para que se genere la respuesta, como una señal coestimuladora. ¿Y qué decía Kevin? Kevin decía que esa segunda señal solo se podía dar si es que se daba su coestimuladora. La coestimuladora es dada por la célula presentadora de antígeno. Y aquí es donde ellos acuñaron prácticamente la célula presentadora de antígeno. ¿Y cómo podría definir o resumir esta sección? En simples palabras, es que Peter descubrió la segunda señal y Kevin descubrió la célula presentadora de antígeno. Y ahora vamos a hablar uno de los grandes, la famosa teoría de la red inmune con Niels, que prácticamente destruyó o desterró el concepto de Ehrlich, que él mencionaba el horror autotóxicos. ¿Qué quiere decir esta teoría? Bueno, ya, esta teoría lo que trata de decirnos es que nos va a mostrar cómo los anticuerpos tienen la capacidad de regular su respuesta. Me explico. El anticuerpo tiene dos grupos o dos cadenas grandes con grupos variables, ¿no? Esta y esta. Tiene uno para, me imagino, dos antígenos, ¿no? Dada la posibilidad, porque estoy haciendo la mención de uno, ¿no? Este ingresa con un antígeno y da su efecto de destrucción, ¿no? Pero el otro queda libre. Este otro que está acá queda libre y puede dar un posible efecto, ya sea a lo propio, que es lo que no queremos. Pero luego llega un anticuerpo, otro anticuerpo, que utiliza contra su primer prácticamente para que se inhiba o se cancele ese efecto dañino, porque ya no hay más antígeno. Y así, sucesivamente, este efecto habla de que la teoría de la red inmune, es por eso que los anticuerpos se aglomeran, es solo para en tantos N antígenos haya, van a haber N efectos y los demás se terminan regulando. Es por eso que la teoría de Ehrlich queda completamente desterrada porque él creía que no se podía realizar, o sea, no había ningún efecto regulador, simplemente que nosotros no podíamos destruir lo propio. Pero en este caso, él trata de decir que sí, sí es posible, pero tenemos mecanismos reguladores que se encargan de impedir este proceso. Y luego la teoría también que se ha mantenido en 1986 con Mosman y Kaufman, con el TH1 y TH2. El TH2 es principalmente interleucina 4, 5 y la interleucina 10. Y el TH1 es el interferón gamma y el TNF beta. Bueno, acá hay dos grandes. Uno es el Charles Jenningway. Charles Jenningway acuñó el tercer término que lo mejoró tanto de Ehrlich y lo mejoró tanto de Bordet. Ya. Eh, Como pueden ver acá, el término ha evolucionado a lo no propio infeccioso y lo propio no infeccioso.
¿Qué quiere decir con esto? Es prácticamente de que lo no propio es infeccioso y lo propio es no infeccioso. Así, tal cual. Y acuñó otro término, que las células presentadoras de antígeno actuaban con un patrón de receptores moleculares, o PRR. Todo bien hasta aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Con esta base de teoría no podíamos explicar cómo se realizaba el efecto inmune acerca de los trasplantes y los tumores y la autoinmunidad. Este era como el vacío en esa época, en 1989, hasta que llegó en el año, me parece, ya 1994, la famosa Poli, donde acuñó el término de la teoría del peligro. ¿Qué quería decir esta teoría? Que prácticamente eh, no es la naturaleza extraña del patógeno lo que desencadena la respuesta inmune, sino las señales que libera la célula lesionada. O sea que el efecto de la respuesta inmune es únicamente dada cuando se destruye una célula propia y libera patrones moleculares asociados a patógenos, y esto es lo que posteriormente genera la respuesta inmune recepcionada ya sea por la célula presentadora de antígeno, recepciona el proceso, la PRR, la coestimulación se da por la célula T y la célula B al final recibe la respuesta y genera los anticuerpos, ¿no? Esto es prácticamente lo que quiere explicarnos para que pueda tener algo de factibilidad a explicar los trasplantes. Y al final, sus teorías, ambas, terminaron dando un regolpe por respaldos. La teoría del peligro ha sido respaldada porque actualmente ya conocemos las proteínas de choque térmico, la interleucina beta, el ligado CD40, C40L. Y en el caso de la predisposición de los PRR fue respaldado incluso con otros receptores, por ejemplo, los receptores TOL de lo no propio infeccioso. Y algunos datos en específicos, por ejemplo, en el DNA, bueno, en el DNA, el RNA de doble cadena, reconocido por el TLR3. Bueno, y este es prácticamente el resumen. Está Peter, no, está Burnett, está Peter, está Kevin, está Charles Jenningway y está Polly. Burnett explicando la primera señal, con el Peter mejorándola con la coestimulación, Kevin realizando, acuñando el término de la célula presentadora de antígeno, Charles Jenningway mencionando el proceso de la generación del PR o este receptor que se encarga de recepcionar al patrón molecular de asociados a patógenos, y Poli mejorando el término, acuñando las células CORS, o bueno, la respuesta inmune asociada a células en peligro mediante señales de peligro. Y bueno, lo más importante, acuña solo el tema de la D, porque aquí es donde vamos a ver posteriormente lo más importante de las siguientes clases. También prácticamente hay una sección donde se habla de los resúmenes acerca de las teorías que terminaban aumentando, pero todas terminaran aportando. La respuesta efectora necesita señales de peligro, claro, y en la periferia la importancia de los clones autorreactivos, y es por eso que se necesitan sistemas de regulación, tanto central como periférica, que vamos a ver posteriormente. Luego, el rol de regulación en la periferia de los clones autorreactivos, ya sea por células T reguladoras y otros procesos más, que en el caso hay muchas más periféricas que centrales, pero es prácticamente el resumen de cómo esto se mantiene a raya. Y aquí es donde entra el término que quería hacerles hincapié, es la tolerancia, o bueno, la autoinmunidad. Puntos importantes, y todo esto se explica en tres pasos. Primero, mimetismo molecular. Segundo, tolerancia inmunológica central. Y tercero, tolerancia inmunológica periférica. ¿Qué es el mimetismo molecular? Ese es un punto importante y podríamos resumirlo de manera de que yo tratara de decir, por ejemplo, de que hay bacterias, hay bacterias que tienen receptores muy parecidos a los que tenemos nosotros. Por ejemplo, puede parecerse a una célula cardíaca, a un receptor de una célula gastrointestinal, a un enterocito, a una célula pancreática, en este caso a una célula beta pancreática. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Se produce un gen híbrido de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica. Es un tipo de virus.
Se genera un ratón transgénico que expresa esa nucleoproteína. ¿Dónde la expresa? La expresa en las células beta pancreáticas. ¿Qué es lo que pasa cuando este ratón posteriormente es infectado o termina siendo infectado? Genera respuesta inmune porque genera daño. Y este daño posteriormente es recepcionado y se recepciona en los ganglios linfáticos la nucleoproteína, diciéndole al sistema inmune del ratón que tiene que eliminar la nucleoproteína. Libera los anticuerpos, libera las células TCD8 y ¿qué es lo que pasa posteriormente? Se genera el efecto de respuesta. Pero lamentablemente, eh, el sistema inmune viaja por el torrente sanguíneo y en algún momento llegó al páncreas y encontró el receptor que se parecía al virus y por ende terminó destruyendo las células beta pancreáticas generando diabetes. Ese es un término importante asociado al mimetismo molecular. Otro punto importante donde estos procesos de generación de respuesta inmune terminan siendo regulados para generar estos dos. Ante lo extraño, generan respuesta y ante lo propio, genera no respuesta o autotolerancia. En los otros dos extremos, la no respuesta es, ante lo extraño es la tolerancia y la respuesta ante lo propio es la autoinmunidad. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de dos maneras. La sección central está la tolerancia definida por la selección positiva y negativa. Hay dos procesos importantes dependiendo la interacción de afinidad. La interacción de baja afinidad simplemente se encarga del proceso de cuál se queda con cuál, ya sea un CD4 o un CD8 para que se termine formando este tipo de selección y se quede con uno de ellos. Luego, en el caso de la selección negativa, la interacción de alta afinidad genera prácticamente una interacción para ver si es reactivo y si lo es, termina por yendo a la apoptosis para que se evite el proceso de reacción contra lo propio. ¿Y cómo es la tolerancia periférica? Hay diversos procesos, como pueden ver aquí, pero en total se dividen en 6 o 7, dependiendo de la cantidad, ¿no? Anergia, lesión, ignorancia, contrapartida, células T reguladoras, inhibición inmunológica y tolerancia oral. Acá pueden ver uno de ellos, por ejemplo, la anergia, que es en simples palabras, si recordarán la teoría donde empezaba con Burnett y agregaba posteriormente la coestimulación, con el caso de mm, Peter, donde agregaba o acuñaba el coestimulador dada por las células T. A partir de ello, se realizaba, por ejemplo, interacción CD80 con CD28 y se activaba la célula. Pero en el caso no se encuentre por mecanismo de regulación periférica, pues la célula se hace anérgica y no genera respuesta. Acá vamos a ver la de lesión o eliminación, que es prácticamente por interacción de ligandos FASFAL, que en el caso de la célula sea autorreactiva, se genera este proceso para destruir esta célula y genera apoptosis por medio de esta unión trígonos, para formar esta reacción y termine con apoptosis. Y en el caso de la ignorancia inmunológica, como pueden ver posteriormente acá, por medio de la ignorancia por una barrera que es básicamente exclusividad de la célula, puede ser un testículo, puede ser el globo ocular o puede ser el sistema nervioso central, que son inmunoprivilegiados. Y bueno, si es que hay una barrera principal, en ningún momento se van a tocar y en ningún momento la célula se va a activar. Acá, como pueden ver, la ignorancia inmunológica, donde pueden ver la separación física, ya sea por integrador del sistema linfoide, y los órganos inmunoprivilegiados, ya sea el sistema nervioso central, el globo ocular y el testículo. ¿Qué es la contrapartida? En simples palabras, no hay suficiente cantidad de antígeno para que se pueda activar el sistema inmune. Y las células T reguladoras. ¿Qué son las células T reguladoras? Hay dos procesos, un proceso antagónico y un proceso protagónico. El proceso en la periferia es más que todo antagónico porque a la célula T, a ver acá, así, el proceso de la célula T interviene dando citoquinas como la interleucina 10 o el TGF-beta, que se encarga de inhibir este proceso y no se activa. Normalmente debería activarse. Y otro proceso donde directamente en el timo la célula T es protagonista de este proceso a través de su receptor de CD153. En células T reguladoras CD4 más, CD25 más y
tres más. Ese es otro proceso. Y ahora las tolerancias orales, que es prácticamente hacer mención de que cada alimento que nosotros conseguimos necesitamos ser o necesitamos ser tolerables, porque si no, no podríamos comer. Cualquier cosa que ingiere o que ingresa por nuestro sistema gastrointestinal termina siendo reactivo, no proporcionaría ningún beneficio para la humanidad. Y esto es un poquito de los resúmenes de todo lo que he mencionado. Es más que todo, sigue siendo un resumen de la de Grava y hasta aquí es la segunda parte.